Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues la ola de violencia se ha recrudecido en el país. No es un tema que abordemos cotidianamente en este espacio, pero porque toca intereses tanto nacionales como internacionales con nuestros vecinos del norte, es oportuno señalarlo y es oportuno también advertir que esto pertenece también quizá a una estrategia norteamericana, sin negar, por supuesto, que el índice de violencia en el país no ha disminuido significativamente, se detuvo la ola, la cresta que va creciendo y sin embargo no ha sido suficiente y paradójicamente o estratégicamente, según se quiera ver, en este fin de sexenio y en plenas elecciones también de cara al proceso de sucesión presidencial en Estados Unidos, se recrudece la ola de violencia y delictiva, los enfrentamientos entre cárteles aquí en México. Tiene varias aristas este problema. No me voy a ir a fondo con respecto a cómo operan los cárteles, aunque hay noción de cómo se están comportando. Simplemente lo abordo desde el punto de vista social por el impacto que tiene en la gente el vivir en medio de balaceras por una parte, pero también desde el punto de vista político y los intentos de desacreditar a este gobierno y manchar el inicio de una nueva administración, la de Claudia Sheinbaum, para obligarla a negociar no solo con las oposiciones a nivel interno, sino particularmente con nuestros vecinos del norte. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, acaba de dar a conocer el jueves, si mal no recuerdo, una estadística sobre la percepción que se tiene en México de la inseguridad, y la verdad es que las cifras que he revisado y que he publicado en el medio para el que trabajo, pues nos indican que el más bajo, la más baja percepción llega a los 88 puntos y la más alta a los 97. Es decir, que la gente, 9 de cada 10 y casi el 100% en la República siente que está a merced de la delincuencia, que en cualquier momento no solo puede ser asaltado, sino incluso ser víctima daño colateral de estos enfrentamientos entre bandas delincuenciales. Preocupante el caso, es la percepción que tiene la gente y la verdad a quien ustedes pregunten, esto no escapa de la realidad. A quien ustedes pregunten, igualmente se sentirá inseguro en este país nuestro. Esa es una realidad que no vamos a negar. Por el contrario, hay que denunciarla y exigir que se corrija el problema. Pero tampoco podemos desatender al hecho de que es, como les mencionaba al inicio, es un intento, tanto de las oposiciones, de magnificarlo, tal como lo es, un problema muy grave, pero exagerando y volcando culpas y oponiéndose sistemáticamente a todo, concretándose a criticar, pero sin ofrecer alternativas, y eso es lo que se les reprocha. Es hacer carroña, simplemente de las muertes de gente inocente para aprovecharlo políticamente. Y por el otro lado están los Estados Unidos, en medio de su batalla por la presidencia de su país y los intentos de los distintos organismos, la DEA, entre otros, el Departamento de Estado y el gobierno de Joe Biden, por más que se diga que no, con esta detención de los Chapitos y del Mayo Zambada, que a final de cuentas los intentos mediante una carta que después niegan tanto el propio Mayo Zambada como su abogado, niegan que sea de su autoría, llamando a que no haya violencia, no se desate la violencia en México a raíz de esta captura que no fue
una traición de los chapitos, sino una celada. En fin, de esos detalles ustedes ya los conocen, yo no me voy a detener en ello, pero el hecho es que estas detenciones, guste o no, están en Estados Unidos bajo proceso. Algunos van a salir pronto, los chapitos, y el Mayo pues está en Hospital 5 Estrellas atendiéndose de un cáncer terminal. A cambio, solo ellos, los Estados Unidos, están al tanto de qué están negociando, a cambio de qué tantos privilegios para darle esa atención, a cambio de a quién va a poner en la sartén para lanzarlo al fuego. El hecho es que se ha desatado la violencia en el país, particularmente en los últimos días, paradójicamente coincidentes con la tragedia de los sismos del 85 y de 2017, donde en diversas entidades de la República, algunas del norte, pero también en la zona centro, en Morelos, alrededor de 20 muertos, víctimas de la delincuencia organizada, tanto la local como esta que es atribuida al enfrentamiento entre el cártel Sinaloa y su fragmentación a raíz del descabezamiento de estos líderes, 20 por día en varias entidades de la República, todos con signos de violencia, masacrados en una guerra intestina, al parecer, pues por la renovación de las dirigencias de los cárteles. Preocupante el tema. De inmediato el presidente lo abordó en alguna mañanera, culpando precisamente a Estados Unidos de que al no dar la información de qué ocurrió realmente con la caída tanto del Mayo Zambada como de los Chapitos, está provocando una guerra intestina en el cártel Sinaloa y con sus rivales, peleando plazas y peleando liderazgos. De inmediato, en gira por Chihuahua, si mal no recuerdo, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, señala que Estados Unidos no tiene nada que ver con esto, mucho menos en el caso Morelos, donde, insisto, también hubo cerca de 20 ajusticiados, 7 de ellos en un basurero, en lo que se presume es un ajuste de cuentas local. Yo todavía tengo mis dudas porque por allí hay indicios de que la misma posición en que fueron dejados los cadáveres, atados, torturados y víctimas de balazos, también se repite ese patrón de abandono de cuerpos en la misma posición en otras entidades federativas, en algunos incluso con mantas, en el caso Morelos de organizaciones criminales locales, en las otras pues sí atribuyéndose la disputa del cártel Sinaloa y sus distintas fracciones. ¿A quién creerle? El hecho, a final de cuentas, es que la violencia ahí está desatada, lo mismo en la zona centro del país que en distintos estados, no solo en Sinaloa, en el mismo Chihuahua y en zonas aledañas. Algunos atribuyen la casualidad de este nuevo enfrentamiento en la disputa por el cártel Sinaloa entre sus distintas fracciones y las traiciones entre los Chapitos y el Mayo Zambada, lo atribuyen a un intento de Estados Unidos de provocar esta violencia interna en México para justificar, y la respuesta la encontramos también a esta teoría en las palabras del propio Ken Salazar, que otra vez, sin que nadie lo llame, se vuelve a meter y dice que Estados Unidos no tiene la culpa de eso, y cuando se vuelve a meter es porque dice que en todo momento el gobierno norteamericano está dispuesto a negociar con México la ayuda, no solo para abastecerlo de armas, sino también para pacificar al país. Ni hablar. Es decir, el mensaje está dado. Primero,
con respecto a la reforma al Poder Judicial Federal, cuando Ken Salazar se entromete y dice que eso va a provocar una crisis económica, se van a caer las inversiones, que afecta el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, cuando nada de eso es cierto. Y todavía después de que le pone límites y lo ignora olímpicamente tanto el presidente al decir que le va a poner una pausa al diálogo con él, lo mismo hace Claudia Sheinbaum y otra vez le baja un poco de tono, pero sigue insistiendo en lo mismo, de que está dispuesto a ser consultado, válgame Dios, a que le pidamos permiso de cómo hacer la reforma al Poder Judicial. Y ahora con esta ola, pero antes de pasar a la ola, recuérdense ustedes que el peso se empezó a disparar en lo que fue claramente una especulación financiera, ya está retomando sus niveles y ahora casualmente hay una ola de muertes en el país y sale Ken Salazar a decir que está dispuesto a sentarse otra vez a negociar con México cómo nos encargamos de la seguridad de este país y se ofrece Estados Unidos a llevar la batuta. Parte de las intromisiones que otros gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, al primer chasquido de dedos, decían a todo que sí. Esta vez no. Va a costar vidas. Esta inducción, si es que es así, del gobierno norteamericano de provocar que los cárteles se estén peleando. A ellos les interesa seguirnos dotando, abasteciendo, vendiendo armas por una parte y disponer del país a sus anchas, no solo en lo financiero o en el poder judicial, sino en el control de los cárteles de la droga, sin tener que rendirle cuentas al gobierno mexicano. Es oportuno que lo entendamos en nuestro país para saber a qué nos atenemos, tanto con las presiones internas de las oposiciones como las presiones que desde Estados Unidos vienen de toda índole y que se están haciendo ya patentes con estrategias como estas, tanto contra la reforma al Poder Judicial Federal como ahora induciendo la violencia por la que se paga sangre mexicana solo por el interés de Estados Unidos de seguir mandatando aquí. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno de México, que por lo pronto sí acusa, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, esta estrategia, esta baja estrategia que cuesta vidas, pero que a Estados Unidos no le importa. Esperemos que de esta actitud reactiva, es entendible porque le resta una semana al presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno de la República, pero en cuanto tome posesión Claudia Sheinbaum, vamos a ver qué actitudes, qué posición toma, no solo frente a los opositores al interior del país, sino particularmente frente a Estados Unidos. Será interesante porque marcará la pauta para todo su sexenio y marcará también la pauta al margen de quien gane en Estados Unidos, porque la experiencia nos dice que nos va igual de mal con demócratas que republicanos, porque el objetivo de Estados Unidos siempre es avasallar al país al que ya le puso la mira. Yo creo que esta vez no lo va a conseguir. Pero vamos a tener que pagar el precio. Esperemos a ver la reacción y la acción, la proacción del gobierno de la República ya en manos de Claudia Sheinbaum, y esperemos también si el pueblo de México
es capaz de entender esto que ocurre. Pero en todo caso, yo creo que ninguno de nosotros está dispuesto a ofrendar su propia vida o la de sus hijos en fuegos cruzados, en batallas campales, en la guerra entre cárteles, muerte inocente de gente inocente por satisfacer los deseos de Estados Unidos. Está de pensarse, es una encrucijada muy complicada la que va a enfrentar el nuevo gobierno. Esperemos que actúe con sabiduría, sin perder la noción de que este país necesita la salvaguarda de sus ciudadanos, pero también necesita que su gobierno se mantenga firme frente a embates de grupúsculos que tienen el poder o un cierto poder en lo económico a nivel interno, que lo están perdiendo o lo ven amenazado y quieren recuperarlo a toda costa, y por sobre todo los embates que vienen de Estados Unidos. Es urgente que ya se tomen medidas más drásticas, y esto, como les digo, va a marcar la tónica para todo el sexenio que va a empezar en una semana. Estaremos pendientes de ello. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.